Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Oriental Bank. Puedo devolverle lo que ha hecho por mí. Puedo ahorrar para darle a mi familia un futuro brillante. Yo puedo convertir mi nueva casa en un hogar. Y hacer que mi negocio siga creciendo. ¿Y estás listo para decir sí puedo? Con Oriental estás más que listo. Saludos. La Comisión Educación Sin Barreras, siglo XXI del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico le da la más cordial bienvenida al conversatorio La abogacía como garante del bienestar de menores de edad en su más amplia diversidad. La Comisión de Educación Sin Barreras de nuestro colegio tiene como misión principal promover la defensa de los derechos de niños y niñas con diversidad funcional y los derechos humanos en su más amplia expresión. Y para este conversatorio contamos con unos excelentes recursos. La doctora Moraima García. Buenos días. El doctor Larry Alicea. Buenos días. Y el licenciado Osvaldo Burgos. La doctora García Roena es psicóloga clínica, posee una especialidad en deficiencias en el desarrollo de la Escuela Graduada de Salud Pública del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es catedrática auxiliar del Departamento de Psicología de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y coordinadora del Certificado y Maestría en Ciencias del Autismo y otros trastornos del neurodesarrollo de la Universidad Carlos Albizu. Como parte de su práctica privada, se dedica a trabajar con la población de diversidad funcional, principalmente con el trastorno del espectro autista. Dentro de las labores que realiza con dicha población está el orientar, coordinar, hacer acuerdos colaborativos con distintas agencias, instituciones y universidades dentro y fuera de Puerto Rico, con el objetivo de preparar a los jóvenes con autismo y sus familias en el proceso de transición a la vida adulta. Realiza evaluaciones e intervenciones dirigidas a la identificación temprana del diagnóstico y es miembro activo o activa de la Asociación de Psicólogos Escolares de Puerto Rico. Bienvenida. Gracias. El doctor Alicea, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, posee un doctorado, maestría, bachillerato en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También tiene el grado de Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es exdirector de la Casa Albizu de la Universidad Albizu y sus temas de investigación e interés son la niñez y juventud, política social, discursos judiciales, exponente local e internacional y es autor en capítulos en libros y artículos de revistas autorizadas. El compañero Osvaldo Burgos Pérez posee un bachillerato de recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en el área de humanidades, un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico de igual manera, fungió como oficial jurídico en el Tribunal de Apelaciones, fue director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles y actualmente ejerce como abogado en la práctica privada, con principal área de práctica en la defensa de los derechos civiles y humanos en nuestra sociedad. El tema que nos ocupa, antes que nada, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su participación. Debo mencionar también que contamos con intérpretes de lenguaje de señas a través de nuestras amigas Diana Lara Cuente y Evelyn Fuentes, y contamos de igual manera siempre con el apoyo de la compañera Josefina Pantoja Oquendo, pilar de nuestra comisión y de nuestro colegio. Saluda a los compañeros y compañeras que integran nuestra comisión. Como mencionaba, el tema que nos ocupa es un tema fascinante para los integrantes y las integrantes de la comisión, puesto que vamos a estar dialogando sobre la importancia
en su aspecto ético de cómo manejamos a nuestros niños y nuestras niñas como clientes, ¿verdad? Que usualmente o fundamentalmente canalizamos esas peticiones de representación legal a través de sus madres, padres, personas encargadas. Y el manejo de la diversidad en su más amplia expresión requiere del abogado y la abogada, y de la abogada que maneje una serie de situaciones que las vamos a abordar aquí durante este proceso con ustedes. Y nos complace, ¿verdad?, que ustedes hayan accedido a este conversatorio, porque cada uno de ustedes en su campo, ¿verdad?, tiene la experiencia, el conocimiento, la pericia para orientar a la comunidad, que es uno de los objetivos principales de nuestra comisión y del colegio a través de este tipo de actividad. Quisiera hacer referencia, previo a comenzar el diálogo con ustedes, de la importancia para la profesión legal de los cánones 18 y 19, que requieren que el abogado y la abogada maneje con competencia el servicio, ¿verdad?, que uno le brinda a nuestros clientes, enfatizando o enfocándolo principalmente en este proceso en que son menores de edad, y el 19 que va de la mano, que es el uno como abogado o abogada, mantener informado e informada al cliente de todas las etapas esenciales y fundamentales de este proceso. Me gustaría comenzar con la doctora Moraima García, el tema, ¿verdad? Doctora, a base de su experiencia, de su conocimiento y el manejo en su área clínica y práctica con respecto a los menores de edad con diversidad en su más amplia expresión. No nos vamos a referir, por favor, no lo vamos a limitar al tema de la educación especial, que es un tema de interés, ¿verdad?, para todos y todas nosotras. Pero más allá de la persona con algún diagnóstico que le permita ubicarse o registrarse en el programa de educación especial, ¿cómo usted entiende que podemos manejar desde el punto de vista de la entrevista inicial esa relación abogado-cliente que incluirá con toda probabilidad la intervención de otros profesionales? Claro. Bueno, yo creo que hay varios asuntos, ¿no? Es una responsabilidad ética, profesional, ¿no? Y de competencia el reconocer que esa persona que tiene algún reto o algún diagnóstico o alguna necesidad es un sujeto en sí mismo. Y que típicamente cuando llegan a nuestras oficinas, ¿verdad?, en la diversidad de los servicios que necesitan, siempre vienen nombrados por un otro, ¿no? Hay otra persona que les ha dado ese diagnóstico, o hay un maestro que ha identificado un área de reto, hay un trabajador social que ha identificado unas necesidades, y típicamente nos hemos enfocado en entrevistar a los padres, ¿no?, que sin duda es un componente importante, pero dejamos a un lado a ese niño, ¿verdad?, o a ese adulto, que quizás más adelante vamos a hablar de eso también, reconociendo que ese niño tiene una propia voz, ¿verdad?, independientemente incluso de si no puede hablar, porque no puede hablar el lenguaje o de la manera en que nosotros esperamos que una persona hable, pero tiene otras formas de poderse expresar o poder indicar lo que le gusta, lo que no le gusta, lo incómodo que se puede sentir en un escenario, ¿no?, en nuestras oficinas. Así que yo creo que es importante siempre tomar en cuenta, independientemente del área profesional, el que esa familia que llega con una necesidad, con una queja, reconocer que ese niño necesita ser escuchado, necesita ser validado y principalmente necesita ser visibilizado, ¿verdad?, que se le dé una validez, que se le reconozca como esa persona que se le va a atender, ¿no?, a través de todo lo que los profesionales puedan indicar, pero también reconociendo que tiene una voz, ¿verdad?, que es importante reconocer. Usted ha mencionado algo importante, doctora, y es desde el punto de vista de visibilizar al menor de edad y el aspecto de la comunicación. Hay personas, ¿verdad?, que producto de su diagnóstico no puede expresar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas de manera verbal, así que hay que utilizar lenguaje de señas en caso de que la persona sea sorda. O a base del diagnóstico, por ejemplo, ¿verdad?, utilizar otros instrumentos. ¿Podría darnos ejemplos de qué instrumentos se podrían utilizar en el proceso de entrevista
Bueno, desde algo tan sencillo como tener un espacio donde el niño pueda dibujar, ¿verdad? Pensando en un niño pequeño, o con algo que pueda jugar, algo que le llame la atención, el interés, el deseo de explorar algo dentro de nuestros contextos de oficina, es una forma de un niño verbalizar muchas cosas, ¿verdad? Desde su comodidad o incomodidad. Pero también hay muchísimos otros protocolos que están validados, construidos, ¿no? Con excelente confiabilidad, que no solamente los psicólogos podemos utilizar. A su vez, me parece, y hemos discutido en otro foro, que si el abogado o la abogada siente que no tiene las competencias para poder entrevistar a ese niño o a esa familia, siempre puede contar con el apoyo de otros profesionales de la salud que puedan participar activamente en ese proceso de entrevista. Ahora, a mí me parece que también es importante que en esa entrevista semiestructurada, como le llamamos nosotros los psicólogos, ese profesional le pregunte a los padres le haga algunas preguntas generalizadas sobre ese niño, qué le gusta comer, con qué le gusta jugar, cuáles son sus áreas de preferencia, para que en esa primera interacción con ese niño que llega a nuestra oficina, nosotros le podamos decir algo tan sencillo como: sé que fuiste a ver la película de Mario Bros, sé que tu merienda favorita está tal, un poco que ese niño sienta que ese otro adulto, ¿no?, tiene un conocimiento de él o ella, aparte del tema del diagnóstico o aparte del tema de necesidad. Porque a veces nos concentramos demasiado en la necesidad, de hecho en lo que ha dicho el otro, porque siempre un poco tomamos por cierto que esa información que nos ha dado el psiquiatra, el psicólogo, el pediatra es cierta, y en ocasiones nos llevamos la sorpresa que cuando entrevistamos a ese niño, no es que el otro ha dicho algo incierto, pero quizá hay cosas que nos sorprenden de lo que ese niño puede hacer o no puede hacer. Así que yo creo que darle la voz y darle un espacio de distintos medios para saber cómo ese niño o niña se involucra con nosotros es sumamente importante y es parte de la visibilización. De igual manera, doctora, lo que usted menciona de buscar o utilizar estrategias para uno ganarse o obtener la confianza, en este caso del menor al cual uno, ¿verdad?, pretende prestar servicios, pues es de vital importancia para precisamente, como usted indica, obtener información que puede corroborar o complementar la información que uno puede encontrar en los diversos informes o inclusive la información que provee la persona encargada. Así que dentro de este contexto que hemos iniciado de una manera interesante y fascinante, me gustaría preguntarle al doctor Alicea, en el mismo contexto, y ya quizás desde una perspectiva de trabajador social, ¿verdad?, o como trabajador social, aunque evidentemente también tiene la preparación en el campo del derecho, a base de lo que explica aquí la doctora, su experiencia en nuestro ámbito jurídico, manejando menores de edad y a sus familiares o personas encargadas. Pues, en primer lugar, cuando quienes ejercen el trabajo social, quienes ejercen la psicología y quienes ejercen la abogacía, tenemos un rol importante de identificar las necesidades de las personas participantes que interactúan con quienes ejercemos ese ejercicio profesional. Y eso es sumamente importante porque ese conocimiento de las necesidades, en el caso de la niñez u adultos que tengan algún tipo o que vivan con algún tipo de condición, enfermedad, diagnóstico, como se le llame, hay que visualizarles como sujetas de derecho. Y eso es algo importante que trae la doctora, ¿verdad? Y que yo lo tomo desde ella para reafirmarlo, ¿sabe? Ver a las personas como sujetas de derecho. Una cosa bien importante es que antes de conocer al participante, yo creo que quienes trabajamos con personas tenemos que autoconocernos. Y para mí eso es trascendental, porque cuando yo me autoconozco, yo identifico los prejuicios que yo tengo que pueden afectar mi interacción con otras personas. Y yo quiero aquí ser claro de que no hay ninguna persona en el mundo que esté exenta de prejuicios. Hay una rueda que yo utilizo con mis estudiantes para enseñarles los cursos de opresión. Cuando nosotros nacemos, ya las estructuras de opresión están funcionando en la sociedad y existe esa contaminación social. O sea, nosotros nacemos en una sociedad que es machista. Nosotros nacemos en una sociedad que considera a las personas que viven sin ninguna condición superiores a las que viven con algún tipo de condición. Nosotros vivimos en una sociedad que considera a las personas blancas superiores a las personas racializadas. Y nosotros y nosotras, cuando estamos en esta sociedad,
tenemos que estar conscientes de esas estructuras de opresión porque no estamos exentas de ellas. Y entonces, esas estructuras de opresión nosotros llamamos el poder hegemónico, ¿sabes? Son cosas que dominan la gramática social, las reglas de convivencia, el cómo nosotras y nosotros hablamos, nos relacionamos con otras personas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a interactuar con unas personas, si no estamos autoconscientes, partimos de ese poder hegemónico y le violentamos sus derechos. Entonces, partimos de generalidades cuando vamos, por ejemplo, a preguntarle a un hombre adulto, ¿cómo se llama tu esposa? Pues si ese hombre adulto es un hombre gay, pues probablemente tiene un esposo o tiene un compañero. Entonces, la persona comienza a sentirse incómoda porque sabe que tú lo estás abordando desde una perspectiva hegemónica, de poder, de opresión. Por eso es que el autoconocimiento del profesional, yo creo que es la primera crítica que yo hago cuando vamos a trabajar con poblaciones diversas. Tenemos que estar conscientes de eso. Y yo creo que en estas primeras conversaciones, algo tan parecido como que yo veo aquí en el expediente que este es tu nombre, pero cómo tú te sientes más cómoda o más cómoda que yo interactúe contigo. Desde ese primer paso. Es no partir de la premisa. Cuando trabajo con un niño, tu mamá me dijo que a ti te gustan las Barbie, ¿verdad? Que es lo que está de moda en estos días. Ella tiene razón o hay algo más que a ti te guste. Entonces, ver, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones cuando trabajamos con la niña, precisamente, todo lo que sabemos del niño o la niña viene a través del padre. Y la necesidad viene filtrada a través de un ojo adulto. Y eso es un problema para los derechos de la niñez, porque entonces el niño o la niña es visualizado desde una perspectiva adultocentrista. Entonces, probablemente eso que proyecta el adulto como necesidad del niño, a lo mejor no es algo ni que sea particularmente importante para el niño, es particularmente para el adulto, porque le trastoca su tiempo, le trastoca su trabajo, le trastoca otras cosas. Entonces, el abogado o la abogada que va a trabajar con ese niño tiene que saber que si va a representar al niño, aunque venga su papá a contratarlo, yo tengo que ver a ese niño como sujeto de derecho, desde su perspectiva. Más allá de lo que me traiga el padre o la madre, a esa niña, a ese niño, yo tengo que mirarla como sujeta de derecho. Y eso es sumamente importante. Y desde ahí parte lo que es la empatía. La empatía no es ponerse los zapatos del otro, ¿sabes? Esa definición a mí me saca por el techo. La empatía es una habilidad que tenemos los profesionales, las profesionales, quienes ejercemos profesiones con las personas, de abandonar nuestra realidad subjetiva para intentar trasladarnos a la realidad subjetiva de la persona participante y entender por qué esa persona piensa como piensa y actúa como actúa, desde su visión, no desde la mía. Porque entonces si yo la asumo desde la mía, estoy asumiéndola desde mis privilegios, la estoy asumiendo desde mis intersecciones y no desde las intersecciones y privilegios de esa otra persona. Así que eso para mí es bien importante porque va a ser como la base, después podemos ir ampliando, de esa ayuda profesional que van a brindar las y los profesionales en este tipo de interacción. Doctora Licey, desde el punto de vista de la información que uno obtiene, por lo menos yo suelo, en la medida en que me lo facilitan, previo a ese proceso de entrevista, Osvaldo va a tener oportunidad de expresarse al respecto dentro de poco tiempo. Y sé que en términos generales, uso y costumbre en nuestra profesión de la abogacía, tratar de obtener información sobre ese menor de edad que puede hacer a través de los informes que prepara el psicólogo o psicóloga en sus distintas vertientes, y de igual manera en el área de trabajo social muchas veces uno puede encontrar información en el expediente que le entregan a uno sobre ese historial social. ¿Qué información contiene ese tipo de informe que sea pertinente, ¿verdad?, para el profesional en el campo del derecho, que permita, cuando uno se reúne con el menor de edad y sus familiares o personas encargadas, obtener información o ir dirigido o dirigida a obtener información sobre esa persona? Pues es trascendental. Aquí hace muchos años se viene trabajando, y se viene trabajando porque donde primero se utiliza en 1700 y pico el discurso del mejor bienestar o el interés óptimo, el derecho superior de la niñez, es en una sentencia judicial en el 1700 y pico. Pero ese término usualmente es un término bien ambiguo, ¿verdad? Y se presta mucha discreción judicial. Entonces, inclusive eso que es el mejor bienestar o el interés óptimo viene usualmente también desde una visión adulta y desde muchas perspectivas sumamente diversas. Entonces, cuando nosotros, para contestar esa pregunta que usted me hace, los tribunales dicen en sus manuales
que el abordaje de las familias es ecosistémico. Y entonces yo tengo que ir a esa historia de vida, yo tengo que ir a esos informes, yo tengo que ir para ver contradicciones, ¿sabe? Creo que fue la doctora que trajo algo. En muchas ocasiones hay un diagnóstico que a mí como profesional no me hace sentido. O sea, yo tenía un nene hace un tiempo que lo diagnosticaron con discapacidad intelectual y una de las más delicadas, y el niño hacía el jueguito del Simon de las luces, que yo por mi déficit de atención no llego a 3 rondas, yo le conté 28 rondas. Y dije, esto a mí no me hace sentido con un niño que tiene discapacidad intelectual. Y la cuestión es que le hicieron todas las pruebas en un momento dado donde ese niño estaba siendo víctima de abuso sexual. Entonces, eso probablemente impactó la capacidad de este niño para contestar todo ese tipo de pruebas que se le hicieron. Entonces, cuando hay un profesional que se da cuenta, que mira más allá inclusive de los elementos diagnósticos básicos, para ver a ese niño o a esa niña o a ese adulto o a esa persona en su contexto real, y tú ves esos informes de manera crítica y haces una línea del tiempo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones uno no ve esto. Yo he tenido casos donde yo he servido como perito en el tribunal y he trabajado con maravillosas abogadas y abogados, pero he trabajado también con abogados que yo soy el que le digo, mira, ¿tú te has dado cuenta que este niño tiene un diagnóstico de autismo? Y aquí se está recomendando una custodia compartida en partes iguales, sin tomar en consideración cómo Entonces, ahí es que tú como profesional tienes que darte cuenta, y tú como abogado tienes que leer el caso. Tú no le sometes el caso al perito así al garete y ya, o leer los informes. Yo he tenido también experiencias de abogados o abogadas que yo les emito mi informe y lo radican sin saber lo que yo dije, y después cuando llega a la vista me dice, mira que el abogado me está diciendo que tú estás a favor de la otra parte. No, es que yo te rendí mi informe, supone que tú lo leyeras, ¿verdad? Antes de entregarlo así al garete, ¿ves? Cosas como esas, ¿sabes? Esa es la precaución, es esa idea de que yo tengo que tomar el caso en el contexto y no abordarlo de manera ahistórica, acrítica, yo mismo saber que hay unas cosas que a lo mejor el mismo cliente, la misma persona participante no se da cuenta, pero yo me estoy dando cuenta aquí que esto es un asunto por la condición con la cual está diagnosticada la persona, o esto es un asunto de raza, o esto es un asunto de género, y yo lo estoy viendo ahí y a lo mejor el mismo cliente no se da cuenta, porque hay unas estructuras de opresión que las personas que las vivimos por la opresión internalizada no nos damos cuenta que estamos experimentando, y a veces es el mismo abogado o la misma abogada que tiene que decirle a la persona, mira, yo me estoy dando cuenta que aquí hay un discrimen, que tú misma no te estás dando cuenta que aquí hay una situación que tenemos que traer al caso, pero eso implica una mirada crítica más allá que llevar el caso por llevar el caso, porque necesito casos y todos sabemos que el sistema capitalista nos impone cantidad también para poder tener, ¿verdad? Y mientras más se consuma y mientras más demanda exista, pues más entrada económica hay en el sistema desigual que vivimos. Entonces son cosas críticas que nos tenemos que cuestionar. Así que mi respuesta a eso es, yo tengo que ir a la historia del caso, completa, y no ir solamente desde una mirada superficial, sino desde una mirada crítica, profunda, de nuevo, siempre teniendo en mente que esa persona es sujeta de derecho. Esos aspectos que tanto usted como la doctora García mencionan desde el punto de vista de uno analizar los informes de manera crítica, es de vital importancia con respecto a la responsabilidad del abogado o a la abogada, que es el tema que vamos dentro de este conversatorio que el compañero Osvaldo Burgos se va a presentar ahora, ¿verdad? O a exponer, pero quisiera, previo a que Osvaldo se exprese, el compañero Osvaldo Burgos Pérez, dentro del diálogo que teníamos o tuvimos en la comisión con respecto a al formato, diseño, ¿verdad? El mensaje que pretendemos llevar a la sociedad a través de este conversatorio, mencionábamos precisamente los aspectos éticos que tiene el abogado o la abogada con respecto a lo que son los profesionales que fungen como peritos. El doctor Alice acaba de mencionar que se ha topado con situaciones donde el informe que él prepara como perito se entrega al compañero o compañera, que a su vez lo entrega en el foro correspondiente con la notificación a las partes, y podría ser que la apreciación del perito sobre el caso o asunto sobre el que se le está consultando
no necesariamente sea la expectativa que uno tiene como abogado o abogada. En ese contexto de la humanización del proceso de entrevista del menor como sujeto de derecho, de un ser humano que tiene, como explicaban ambos amigos aquí, una historia que uno recibe y uno tiene que interpretar, y sumado, y entonces esta es la embocadura para el compañero, desde el punto de vista de que no necesariamente en la formación de uno como estudiante de Derecho uno aprende a hacer entrevistas, ¿verdad? Puede ser que uno tenga atisbos, pero con el paso del tiempo es que uno va mejorando, perfeccionando las estrategias, las técnicas. ¿Cuál ha sido la experiencia en la amplia diversidad de casos que has atendido con respecto a menores de edad, ¿verdad? En su más amplia diversidad. Bueno, como dice el doctor Alicea, lo primero que tiene que hacer el abogado es deconstruirse el abogado, ¿verdad? Uno vive en una sociedad que te va construyendo en términos de estereotipos, prejuicios y presunciones que uno va creando. Por ejemplo, en nuestra sociedad puertorriqueña, incluso hasta en el refranero popular, se habla de cuando los niños hablan, ¿verdad? Y eso lo llevamos por dentro, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos, como abogado o abogada, estar llevando un caso desde el proceso de entrevista hasta su resolución final en el foro que sea, y no hemos visto a ese niño o esa niña cuyos derechos estamos defendiendo. Así que eso es un grave error, creo que trae unos problemas éticos y trae unos problemas del entendimiento total del caso. Así que desde el proceso de entrevista hay unas barreras que son las barreras que todos hablamos, ¿verdad? Barreras físicas, pero hay unas barreras culturales, hay unas barreras lingüísticas, hay unas barreras que tienen que ver con nociones de género, que las creamos incluso hasta cómo habilitamos nuestros espacios. Por ejemplo, si usted se dedica a representar niños y niñas en su oficina, pues la forma en que usted habilita su oficina, ¿verdad? Una de las preocupaciones que tenemos cuando llega un cliente o una cliente a nuestra oficina es que llega con el niño o con la niña, está preocupada que el niño no toque nada que pueda romper. Pues ese espacio, ¿cómo usted lo tiene habilitado? Usted no ha comenzado el proceso de entrevista. Quizás están en la recepción de su oficina y la forma en que usted habilitó su oficina, cómo la decoró, puede crear una barrera donde esa persona diga, es que yo no puedo traer al niño aquí porque me va a hacer pasar un mal rato. Así que eso es importantísimo. Por otro lado, cuando usted recibe a ese niño o esa niña, primero tiene que saber que tiene un ser humano, tiene que humanizar el proceso. Incluso pasa mucho no solamente con los niños, con las niñas. A veces entrevistamos a una persona que pueda tener diversidad funcional y llega con su acompañante, con su padre, con su tutor o su tutora, y a veces las preguntas que van dirigidas a esa persona se las dirigimos mirando al tutor o la tutora como si esa persona no pudiese expresarse, a veces hasta el nombre. Se lo preguntamos, ¿cuál es el nombre del niño? Pero pregúntele al niño o a la niña. Incluso a veces alguien puede pensar, bueno, es que no puedo comunicarme. Mire, usted lo intenta y ese niño se siente o esa niña se siente validada y va a utilizar la estrategia. Muchas veces nos sorprendemos de la forma en que podemos establecer un proceso de comunicación alterno, ¿verdad? Hay unos más formales como es el lenguaje de señas, los comunicadores en aparatos electrónicos, pero a veces con imágenes, con dibujos. Escríbeme el nombre aquí y en un papel. Y esa es una forma de empezar un proceso de entrevista, humanizando el proceso y validando a esa persona que tenemos ahí. Y por otro lado, cuando como abogado o abogada usted se sienta que no tiene esas cualificaciones o no tiene esas capacidades para poder llevar a cabo esa entrevista adecuadamente, pues pida la asistencia de otras personas, que pueden ser personas profesionales del trabajo social, profesionales de la psicología, intérpretes de distintos tipos, o personas que puedan tener el conocimiento, que puedan ayudarle a manejar esa información. Obviamente, como abogados y abogadas, sabemos que tenemos que cuidar la confidencialidad del expediente y eso son cuestiones que hay que tomar en consideración, pero es importantísimo que el abogado o abogada no llegue a presunciones meramente por lo que aparece a veces en documentos. A veces llevamos un caso desde el principio al final y lo que hemos visto son documentos y expresiones de terceros sobre ese ser humano cuyos derechos estamos representando o estamos tratando de vindicar. Por otro lado, es importantísimo no partir de presunciones, ¿verdad? Una cosa bastante típica que lo he visto yo representando niños y niñas con diversidad funcional es que pensamos bastante común.
que los impedimentos son visualmente perceptibles. Y entonces a veces le decimos, bueno, pero es que ese niño se ve bien, pero es que una persona con alguna diversidad funcional no tiene que verse mal. Y bueno, ¿y qué es verse bien? ¿Qué es verse mal? Incluso se ve saludable, bueno, pero lo que pasa es que una persona con diversidad funcional es una persona saludable, no necesariamente tiene que tener alguna condición de salud y la puede tener y no la estamos percibiendo, ¿verdad? Yo creo que primero tenemos que crear conciencia de las múltiples identidades que pueda tener esa persona que nosotros vamos a atender y no meramente ponerle una etiqueta y bajo esa etiqueta es que la vamos a trabajar. Yo estoy trabajando un niño con autismo, bueno, pues este es el caso del autista, ya desde ahí tenemos un problema, en la forma en que nos expresamos, la forma en que nos dirigimos, en la forma en que incluso identificamos el expediente. A veces le ponemos un nombre al expediente que cuando alguien pueda mirar ese expediente o el mismo cliente ve el expediente se puede sentir ofendida y eso puede crear una barrera en la confianza que debe existir entre el profesional del derecho y ese cliente o clienta. Por otro lado, como dice el doctor Alicea, como dice la doctora García, pues obviamente los seres humanos tienen son amplios, tienen múltiples características que tenemos que ir hilvanando y tenemos que ver cuáles son los aspectos importantes de esas múltiples características que vamos a tomar en consideración a la hora de representar, pero también a la hora de defender y velar, no solamente que usted haga las cosas bien, que el compañero o compañera, abogado o abogada que está al otro lado, representando a la otra parte, si bien podemos estar en un proceso adversativo, que no se atente contra la dignidad de ese ser humano que usted está representando. Y a veces dejamos pasar por alto expresiones que puede hacer la otra parte. Y créanme, yo soy de los que pienso que en el derecho y en el litigio no estamos en un escenario donde todo se vale. Cuando se trata de la dignidad del ser humano, usted tiene incluso que imponerse para que esa dignidad se respete tanto del compañero o compañera que está al otro lado o peritos que puedan estar en su lado o al otro lado, testigos que puedan estar en el proceso e incluso el juzgador o juzgadora que también tiene que velar porque la dignidad de ese ser humano se respete en su más amplia diversidad. Y qué bueno que lo menciona Osvaldo, porque precisamente ese es uno de los propósitos de este conversatorio, de nuestro conversatorio, ¿verdad? De lo que pretendemos, o uno de los objetivos que pretendemos a través de la comisión es precisamente visibilizar a los menores y crear conciencia, no tan solo en el profesional del derecho o en la profesional del derecho, sino en los distintos integrantes, participantes, componentes de lo que podría ser un caso o un foro administrativo, en un foro judicial o inclusive en gestiones en el diario vivir en agencias administrativas, Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Departamento de Salud para recibir servicios médicos, ¿verdad? Que podría ser otro gran tema. Así que es una gran responsabilidad desde el punto de vista del derecho, pero no limitado al derecho, a cualquier profesión, el uno atender a un menor de edad por todo lo que ello implica y por todo, ¿verdad?, lo que ustedes han abordado. En el contexto no tan solo de la responsabilidad del abogado o abogada, sino inclusive mamá, papá, persona encargada y los profesionales que intervengan con ese menor, que muy bien podría ser un estudiante del programa de educación especial, pero no limitado, podría ser un caso, digamos, de custodia, que lo hemos conversado de manera informal previo, ¿verdad?, que se grabara o que entráramos a la grabación en un proceso de custodia, de problemas de violencia doméstica, de violencia sexual, en fin, hay toda una gama de situaciones que podría conllevar que ese menor de edad necesite asistencia legal. Técnicas de entrevista, pensando no tan solo en el abogado o abogada, sino en la persona que tiene el rol también de juzgar, que no lo podemos dejar fuera, ¿verdad? El juez, jueza, a nivel administrativo, a nivel judicial. ¿Qué técnicas, contando con la pericia tanto de la doctora, de todos ustedes, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la academia, aunque todos son profesores y profesoras en sus respectivos campos, me gustaría que habláramos un poco de qué técnicas podemos utilizar como profesionales para entrevistar a ese menor de edad. Claro.
Bueno, yo quiero resaltar nuevamente el tema de que nos tenemos que concentrar en lo que se llama la perspectiva centrada en la persona, ¿no? El sujeto como persona principal. Yo traje aquí algunas notas, ¿no? de lo que podemos o lo que no podemos hacer o lo que no debemos hacer. Número 1, establecer algunas entrevistas semiestructuradas con algunas preguntas base bastante generales, ¿no? Obviamente dependiendo del diagnóstico o la situación por la que la persona atraviesa, pues saber de entrada qué es lo que necesitamos preguntar, pero volvemos, si es un niño, pues un poco preguntarle su nombre, su edad, qué cosas le gusta hacer, ¿verdad? Preguntas muy sencillas hasta en la medida en que va interactuando con nosotros, ir haciendo preguntas más complejas, ¿no? La importancia de establecer un rapport, una confianza, ¿verdad? Desde el propio espacio en el que se recibe a esa persona hasta las preguntas que se le hacen a esa persona con la mejor empatía, con el mejor deseo de poder validar su subjetividad. La atención a lo no verbal, ¿verdad? Porque muchas de estas personas, ya sea por la situación que están atravesando o por su propia complejidad, ¿verdad?, diagnóstica, no se pueden expresar de manera verbal, pero a través de su no verbal nos pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Cómo se comportan en nuestro ambiente, cómo se muestra la ansiedad en el ambiente en el que está, etcétera. Identificar, yo creo que es importante, ¿verdad?, siempre lo hago en la oficina, explicarme. ¿Cuál es mi rol? ¿Sabes lo que es un psicólogo? ¿Sabes lo que es un abogado? ¿Sabes lo que es un trabajador social? Y en palabras sencillas poder explicar cuál es nuestro rol. Estamos aquí para esto, estas son las preguntas que te vamos a hacer, ¿verdad? No partir de la premisa de que como ese niño ya es traído por un adulto, sabe de antemano. En muchas ocasiones a mí me ha ocurrido que yo le pregunto a niños y adultos, ¿sabes por qué estás aquí? Y me dicen, no, mi papá me dijo que teníamos una cita médica y aquí estamos, ¿verdad? Y vienen incluso con muchísimos miedos pensando que yo soy la doctora que les voy a poner una inyección, cuando en realidad soy la doctora que voy a hacerles preguntas o que voy a jugar con ellos. Hablar, el abogado o el profesional tiene que tener las competencias también de entrevista, sobre todo con poblaciones de diversidad funcional, de reconocer que va a ser una entrevista quizás mucho más larga porque va a requerir más paciencia, preguntas cortas, no hacer preguntas múltiples, no completar la frase de la persona, que es típicamente un error que muchas personas cometen, ¿no? Pensando en que la persona no puede hablar o pensar por sí mismo, empieza una oración y uno la completa. O sea, son formas también de invisibilizar, requiere de mucha paciencia, requiere de mucho tiempo para poder darle el espacio y sobre todo también que ese joven o ese niño, ¿verdad?, que venga con la necesidad que tiene, pueda entender al de parte nuestra que nosotros no tenemos prisa, que nosotros no tenemos urgencia, sino que disponemos de un tiempo que quizás en otros foros no se les ha dado para poder hablar o mencionar o identificar qué es lo que le ocurre. Ofrecer algunos ejemplos, ¿verdad? Como mencionaba un poco ahorita, me han dicho que te gusta esto, me han dicho que tienes esta preferencia por tal cosa, o incluso hacer invitación a hablar del tema de la confidencialidad de distintas maneras. Todo lo que vamos a hablar aquí va a ser confidencial, te puedes sentir ¿verdad?, en la comodidad, a menos que, ¿verdad?, estés en una situación de peligrosidad, pues explicar un poco eso. Yo eso se lo explico a todos mis clientes, por más complejos comprometidos que estén incluso a nivel intelectual, porque algo de allí van a entender. Y también un poco evitar, porque hay desde toda esta perspectiva de invisibilidad, el otro siente, el niño o esa persona adulta con algún reto, piensa que nosotros somos figuras de autoridad. Y un poco en muchas ocasiones intentan complacernos, ¿verdad?, y dar respuestas para hacernos sentir bien. Y me parece que es importante que el profesional de la conducta o el profesional en derecho sepa que el otro no nos tenga que mirar de esa manera, o sea, ofrecerle un espacio para que pueda sentir, tú puedes hablar aquí de lo que sientas, de lo que quieras, no tienes que complacerme, no tienes que un poco responder a todas mis preguntas pensando en la expectativa que yo tengo sobre eso. Uh-huh. Yo creo que eso es bien importante, retomando el tema de los informes, y un poco hablando de las experiencias que yo he tenido en el espectro, ¿no?, en el esplendor de todo esto, porque yo he tenido casos donde la familia viene muy, vamos a decir, determinada
a que ese diagnóstico que se ofreció, vamos a suponer que no lo ofrecí yo, sino lo ofreció otra persona, es el diagnóstico final y que los objetivos con los que hay que trabajar son con eso, incluyendo, por ejemplo, la incapacidad total. Y a mí, yo he tenido múltiples experiencias donde cuando yo entrevisto a ese joven, como muy bien mencionaba, digo, es que las respuestas que me ha dado no se acercan a una persona que incluso tenga impedimento intelectual. Y he entrado, ¿no?, en impases con la familia para decirle, ¿verdad?, ustedes han venido aquí para una opinión pericial y yo de entrada tengo que decirles que por esta entrevista, vamos a decir, semiestructurada, informal, que yo le he hecho a su hijo no impresiona con este diagnóstico. Así que de mi parte, ¿verdad?, entiendo que ese proceso de incapacitación total no es el que debe ser, ¿no? Y yo creo que hay una responsabilidad ahí ética de parte del profesional. Pero por otro lado ocurre lo contrario. Familias que por distintas razones, ¿no?, porque es complejo el tema de los diagnósticos y lo que sufren las familias con estas vulnerabilidades, que entienden que sus hijos tienen unas fortalezas extraordinarias que les podemos llevar a unos escenarios, ¿verdad?, quizás universitarios y demás, y cuando los entrevistamos, o sea, a los muchachos, nos damos cuenta de que están muy comprometidos y que la posibilidad de ir a la universidad o ir solos a un espacio de trabajo no es real. Y yo creo que es responsabilidad en ese proceso de entrevista el que el profesional, el abogado, o el psicólogo o el trabajador social pueda un poco entrar en razón, ¿verdad?, a esa familia de lo que ocurre. Pero eso va a ocurrir en la medida en que se le dé una voz a esa persona, a ese sujeto que viene con la queja dictada por un otro. Si esa entrevista no se da, pues en realidad, por un lado, estamos invisibilizando y estamos un poco validando lo que han dicho otras personas, y de ahí se pueden tomar muchísimas decisiones que pueden ser detrimentales para ese sujeto. Dentro de su exposición surgen múltiples preguntas porque son temas que van generando no tan solo asuntos, aspectos importantes, sino desde el punto de vista ético posibles complicaciones, ¿no? Si yo me percato, por ejemplo, de que ese informe que estoy evaluando no necesariamente me está reflejando a ese menor que estoy yo viendo y entrevistando. Pero eso puede ser tema para otro momento. Nos ha hablado de la estructura de la entrevista semiestructurada. Doctora Licea, ¿cómo complementamos la estrategia que nos expone aquí la doctora García a base de su experiencia, no tan solo como persona que ejerce la práctica como trabajador social y como perito en distintos foros, sino como profesor universitario? Pues mira, la entrevista semiestructurada, usted lleva una serie de ideas que va a trabajar, una serie de preguntas, pero esas preguntas no son las únicas que usted va a hacer. Son preguntas que a base de las contestaciones que haga la persona, usted va a poder seguir ampliando. Una de las cosas que yo siempre he dicho, que en estos asuntos no hay libreto. A mucha gente le gusta que le den en los talleres un libro de recetas de cómo hacer las cosas. Y eso es lo primero que atenta en contra de la dignidad de las personas, porque cada abordaje tiene que ser específico a las necesidades particulares de las personas. Así que esa entrevista semiestructurada, yo coincido totalmente. En el caso tanto de la niñez como de los adultos, los expertos en entrevista establecen que esas preguntas deben ser principalmente abiertas en el caso de las personas que tengan capacidad verbal para ampliar, ¿verdad? Y eso va a depender. No todos los diagnósticos limitan la capacidad verbal de las personas. Incluso yo conozco niños con autismo que tienen una excelente capacidad verbal, y cómo tú vas a abordar, cómo tú los abordas, ¿verdad?, en el acercamiento de la entrevista forense, va a depender de lo que te van a decir en el proceso. Así que no podemos partir de la premisa de que porque hay un aspecto de interacción social en muchos de los diagnósticos de autismo, ese niño o esa niña no me va a hablar. Porque muchos niños con autismo hablan. Nosotros usamos en el programa que yo dirigí hasta hace poco en la Universidad Albizu, Casa Albizu, la entrevista forense grabada. Nosotros tenemos entrevistas forenses grabadas por niños con autismo que la vieron fiscales, que la vieron abogados, en ese proceso donde el niño habla. Lo que pasa es que cómo se organizó ese salón de entrevista, a la distancia que se sentó el entrevistador, el tono de voz que usó el entrevistador para acercarse a ese niño o esa niña, van a depender de la cantidad de información que me van a dar. Hay unas sugerencias que yo voy a dar para ampliar lo que la doctora dijo, no quiero
entrar en lo que ella ya dijo, porque ya lo dijo muy bien, sino si yo un poco ampliar, es el aspecto de que hay organizaciones que ayudan a los abogados y abogadas en estas cosas. Está la comisión de ustedes que está haciendo un trabajo espectacular y me imagino que cualquier abogado, abogada colegiada puede recurrir a la comisión cuando tenga algún tipo de duda y yo estoy seguro que la comisión le va a aclarar, ¿sabe? Si usted está interesado o interesada en estos temas, primero edúquese, ¿sabe? Sepa lo que va a hacer. Aquí en Puerto Rico, voy a ser un poco crítico a la abogacía, ustedes me perdonan, existe como que la tendencia de pensar de que las abogadas y los abogados son expertos y expertas en todo. ¿Verdad? Estoy hablando en la casa del trompo, déjame ver cómo yo lo digo, ¿verdad? Y yo no soy experto en todo lo social. Hay temas que yo no puedo trabajar. En el aspecto forense, a mí me llaman a hacer un informe de tutela de adultos. Yo no lo hago porque yo no tengo experiencia ni adiestramiento específico trabajando con adultos mayores. Mi experiencia es trabajando con niñez y con juventud. ¿Y qué yo hago? Refiero a una colega que yo sé que lo puede trabajar. Entonces, en muchas ocasiones yo tengo que trabajar. No, hay una organización en Estados Unidos que se llama la Asociación de Juzgados de Familia y Cortes de Conciliación. Es la AFCC, yo soy miembro. Ahí hay psicólogos, trabajadores sociales, abogados, jueces, y esta gente publica una guía de mejores prácticas. Hay libros que nos dicen cómo abordar los casos de neurodiversidad en el aspecto, pero usted tiene que ser autodisciplinado. Aún en las áreas que yo trabajo existen cosas que yo no domino muy bien y que me atrevo a trabajar con ellas, pero cuando lo voy a hacer, leo, me matriculo en un webinar para afinar un asunto. Yo voy a dar una idea. Yo he trabajado toda mi vida haciendo evaluaciones de alegaciones de abuso sexual. Y en una ocasión me tocó hacerla, inclusive lo hice pro bono, a una mujer trans. Y yo nunca había entrevistado a nivel forense a una mujer trans. ¿Qué yo hice? Yo me fui a una de las organizaciones que trabajan con personas trans, hablé, le pedí al director de la organización que me pudiera sentar con mujeres trans, hablar con ellas antes de entrevistar a la persona que yo iba a entrevistar para yo hacerle preguntas. ¿Qué a ustedes les molestaría si yo fuera a entrevistarlo? ¿Cómo las abordo? Y mire, yo fui aceitado a hacer esa intervención y la mujer se sintió cómoda, se sintió tranquila en el proceso, le planifiqué el espacio seguro, los comandos verbales que hay que utilizar para que la persona sienta que estás en un espacio seguro, la autorización para que le puedas decir a la persona, porque eso es otra cosa, a veces los abogados y la abogada, ¿verdad? Y yo soy parte también porque yo estudié Derecho, nos creemos que lo que decimos es el oráculo de Dios. No, nosotros nos equivocamos, darle oportunidad a las personas a que nos corrijan en esos procesos y decir, no, licenciado, eso no fue así como usted lo está diciendo. No, licenciada, eso no fue así. ¿Sabe? Esa ruptura, porque la doctora lo trajo, el aspecto de cómo se crean estas barreras profesionales cuando hablamos, es sumamente importante que le demos libertad a las personas. A la niñez, nosotros le decimos, cuando te quieras ir, nos avisas. ¿Sabe? Lo que tú no quieras contestar, no lo contestes. Si no te acuerdas de algo, me dices, no recuerdo. Y yo inclusive yo lo practico. Si no sabes algo, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo no sé cómo se llama tu perro. Es más, yo no sé si tú tienes perro. Si yo te pregunto cómo se llama mi perro, ¿qué tú me vas a decir? Entonces, si me dices Scooby, yo le digo, no, porque yo no te he dicho el nombre de mi perro. Mi perro se llama Torch. ¿Ves? Entonces, tú ahí vas trabajando con el niño, empoderando, si puedo usar la palabra empoderar aquí, en este proceso, dándole poder al niño para que el niño sepa que no tiene ni que contestar lo que tú quieres escuchar. Y la niña sepa que puede diferir, que si se siente incómodo te lo puede decir. Y nosotros, yo he tenido niños que me dicen, ya, yo no quiero hablar más. Y yo, pues ok, nos vamos. Y entonces eso es importante en ese proceso. Los abogados, las abogadas tienen que estar conscientes de eso. Y una de las cosas que si usted es abogada que está representando a un niño tiene que saber, y aquí voy a sacar un poco el científico a pasear, mi disertación doctoral tiene que ver con los discursos judiciales. Y yo revisé 17 sentencias del Tribunal de Apelaciones en mi disertación doctoral relacionado a casos de custodia, ¿verdad? Y en esos casos inclusive había niños y niñas con necesidades especiales. Uno de los hallazgos de mi disertación es que la niñez está vista desde el escenario judicial desde una perspectiva de incapacidad. Inclusive en una sola de esas 17 sentencias se escuchó la voz de unas niñas
que llevaban en un pleito de custodia desde los 5 años y el caso llega a apelaciones cuando tenían 17. Que así empieza el Tribunal de Apelaciones a hablar sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? Esas niñas, es el Tribunal de Apelaciones después el que las escucha en su sentencia, pero las otras 16 que yo revisé, inclusive se refieren a los niños, y yo sé que es desde la perspectiva de incapacidad legal, pero el discurso que utilizan es de incapacidad, de que no son maduras, de que no pueden. Entonces, el abogado tiene que saber que hay ya una tendencia en el discurso judicial a ver, y vaya mi disertación, que es un aspecto científico, ¿verdad? O sea, es un análisis del discurso. Hay una tendencia a ver la niñez desde una perspectiva de inmadurez, de incapacidad, de que no tienen razón, de que no se les puede escuchar, de que no están maduros. Y cuando yo voy a ver el transcurso del caso, muchas de las cosas que decían estos niños a la trabajadora social del tribunal sobre su preferencia, eran cosas que sí eran maduras, eran cosas que a mí sí me hacían sentido, eran cosas que si yo trato de ubicarme en mi mundo de niño para verlas, me hubieran hecho mucho sentido, pero no le hacían sentido al mundo adulto. Y precisamente ese es el problema del adultocentrismo, que parte de la premisa de que el niño no sabe, de que el niño habla, ¿verdad? De que usted cállese, de que usted, porque yo digo, porque no hay que explicarte nada. Entonces ahí es que entra el asunto de la importancia de esa... de saber que cuando yo voy a trabajar con la niñez puedo tener ya una barrera en el mismo sistema judicial de pensar que no hay que escucharlo, no hay que hablar lo que dice la mamá, que dice el papá, y eso es bien importante. Así que tanto a nivel legal como a nivel de profesionales de comportamiento humano existen los enfoques de norma, que son como reglas específicas generales de cómo abordar ciertos problemas. Inclusive una de las recomendaciones que yo tal vez le puedo dar a la comisión o al mismo escenario judicial es comenzar a pensar entre ustedes, con profesionales, publicación de unas pequeñas guías, de unos enfoques de normas básicos para trabajar con diferentes aspectos, con autismo, con otro tipo con neurodiversidad, con niños con déficit de atención, con hiperactividad, ese tipo de cosas, a publicar recomendaciones de cómo trabajarse de X o Y forma. Esto es un aspecto que yo en un momento dado quise trabajar también en el Colegio de Trabajadores Sociales, pero tantas cosas que uno hace y los procesos históricos no me permitieron trabajarlo, es publicar guías de mejores prácticas en ciertas áreas, que no son prácticas obligatorias, que no son camisas de fuerza, pero a eso se le llama en el aspecto forense, ¿verdad? A nivel general judicial, que tiene que ver con el foro, enfoques de normas. Son algunas guías básicas para trabajar con ciertos asuntos, y si yo voy a trabajar con estos casos, estos son los enfoques, las normas básicas para hacerlo. Y los segundos son los indicadores, que son el enfoque de indicadores, son los factores de riesgo que se me van a levantar en cada uno de los casos, que yo tengo que estar siempre alerta. Por ejemplo, si yo tengo un caso de custodia con un niño que tiene autismo y se está pidiendo una custodia compartida en partes iguales, pues ahí eso es un indicador de riesgo que yo tengo que ver de otra forma. Y que inclusive, a veces la gente se cree, la custodia compartida es la política pública del Estado. Sí, pero la misma ley dice siempre y cuando responda al interés óptimo, al bienestar, y yo soy promotor de la custodia compartida, cuando responde al mejor bienestar del niño. Y eso no se da en todas las ocasiones. Si el niño tiene déficit de atención con hiperactividad y vive con déficit de atención con hiperactividad, la literatura nos dice que los intercambios en los casos de custodia durante la semana escolar, que a veces dice se van a intercambiar los miércoles, o custodias compartidas de jueves a lunes, intercambiando el lunes por la tarde, nos dicen que los intercambios durante el periodo escolar no son buenos para estos niños, porque siempre los intercambios producen un poco de tensión en la transición, y a mitad de la escuela a ese niño con déficit de atención con hiperactividad lo va a afectar. Entonces son aspectos que uno tiene que saber, porque a veces uno está pidiendo custodia compartida, lo mismo con el abogado le tiene que decir al cliente, mira, es que eso no le conviene al nene. A la nena no le conviene, a tus hijas no le conviene eso, por la condición que tienen, y uno tiene que explicarles. Cuando uno sabe estas cosas, uno les explica. Así que, tanto desde el enfoque de normas como del enfoque de indicadores, si hay violencia de género en el asunto, pues mire, yo sé que una de las que nos dice la literatura es que un indicador importante es que las agresoras y los agresores en los casos de violencia doméstica utilizan a los niños en los casos de custodia para perpetuar el patrón de poder y control
Pues entonces yo tengo que yo tengo que saber, entonces hacer una lista. Inclusive hay un trabajador social que se llama Michael Saini y una psicóloga que se llama Leslie Dross, que trabajan juntos, y yo les recomiendo esto, unos árboles decisionales, se llaman decision trees. Están destinados para los casos de custodia, pero tienen ahí niños con neurodiversidad, tienen ahí casos de violencia doméstica, aspectos de relocalización. ¿Cuáles son los factores que me tienen que levantar a mí la voz de alerta para tomar precauciones en cómo yo manejo este caso? Y yo soy de los que creo que el conocimiento es poder. Y que cuando uno se adiestra, ¿verdad? Por eso yo también no le puedo dar una guía mágica aquí de decirle haga esto en todos los casos, porque es que no funciona de esa forma. Cada caso va a tener un abordaje único, y si usted es una abogada y un abogado que quiere trabajar en el campo, en el espectro amplio de la diversidad funcional y de los derechos de la niñez, usted sabe que si usted está trabajando muchos casos de niñez con autismo, tiene que adiestrarse en el tema, tiene que conocer del tema. Y otra cosa, ya para finalizar mi presentación aquí en esta pregunta, es que no seamos ingenuos. La salud en este país es un negocio. La salud en Puerto Rico no es un derecho, ¿sabe? Y a veces nosotras vemos esto desde la ingenuidad. Y en la salud mental, y no es que yo no crea en los diagnósticos, yo creo que hay algunos diagnósticos, pero también ha habido toda una serie de abordaje crítico a los diagnósticos de salud mental. Porque, por ejemplo, cuando yo me criaba, ahora mismo yo cumplo con los criterios diagnósticos de déficit de atención con hiperactividad, pero cuando yo me criaba no éramos ADHD, nos decían otra cosa, más que, ¿verdad? Pero no existía el diagnóstico porque cuando yo me criaba, que un niño fuera inquieto era normal. Si un niño se aburre porque el maestro es aburrido, yo tenía maestros sumamente brillantes que yo no me aburría en el salón, y tenía maestras bien aburridas o maestros bien aburridos que me aburrían, no atendía, y mi mamá me tenía que ir a dar cocotazos a la escuela. Entonces hay que tener cuidado, porque mucho diagnóstico de salud mental, vamos a hablar de los últimos, del trastorno disfórico menstrual, que ahora la menstruación es un diagnóstico de salud mental para los psiquiatras, o hablar del trastorno disruptivo intermitente, diagnósticos que se han creado para patologizar la infancia, para patologizar las mujeres y para patologizar las diversidades sexuales. No olvidemos que los psiquiatras hasta el 73 tuvieron la homosexualidad como un diagnóstico de salud mental, diciendo que eso era ciencia. Así que hay que tener cuidado también, y usted como abogado o abogada, porque un psicólogo lo diga, porque un trabajador social lo diga, usted tampoco se lo tiene que comer ni se lo tiene que almorzar. Sea TS del tribunal, sea perito, sea el perito más reconocido del planeta Tierra, usted puede cuestionar y saber que no solamente desde la oficialidad de la psiquiatría norteamericana, que está altamente cuestionada, porque también eso es, ¿sabe? Esto de la psiquiatría norteamericana, los psiquiatras son el 5% de los que prestan servicios de salud mental, son los psicólogos y los trabajadores sociales los principales proveedores de salud mental en Estados Unidos. Sin embargo, para diagnosticar utilizan lo que el 5% dice que es un diagnóstico. Yo quiero problematizar ese aspecto del capitalismo de la salud mental también, porque es un aspecto que se tiene que discutir y se tiene que trabajar. Yo he visto casos donde un niño ha salido con un diagnóstico y el profesional no ha visto al niño. Sí. Y yo vi una vez una psiquiatra testificando en un tribunal diciendo que este era el niño más psicótico que ella había visto en sus 15 años de experiencia. Pero ¿qué pasa? Como yo soy perito con el abogado de la otra parte, una de las cosas que hicimos fue entrevistar a la trabajadora social del caso, que es la que lleva al nene al psiquiatra, pero si ella nunca ha visto al nene. Y en el contrainterrogatorio el abogado le dijo, ¿cuántas veces usted ha visto al niño? Mírame si es cierto que usted nunca ha visto al niño, que todo lo que ha sido que ha sido entrevistado a la trabajadora social. Y aún así usted se atreve a sentarse aquí a testificar que este es el niño más psicótico que usted ha visto en sus 15 o 25 años de experiencia como psiquiatra. ¿Sabe? Yo creo que aquí hay un aspecto que los abogados tienen que sacar. No todos los profesionales que se sientan en estos casos están cualificados o hacen su trabajo bien. Usted como abogado tiene derecho a interpelar a ese profesional sobre qué pruebas utilizó, cómo corrigió esas pruebas, cuánto tiempo vio ese niño. O sea, entonces, y el juez o la jueza, porque yo aquí, ¿verdad? Yo como no ejerzo como abogado, no tengo miedo a que me den fuerte, así que el juez o la jueza que ve estos casos no puede cualificar a todo el mundo como perito. Aquí sos boadil,
se pasa gato por liebre, o gata por liebre, ¿sabes? Yo tengo que tener un proceso de voir específico, y los abogados no pueden decir que porque la persona tiene un doctorado, yo lo cualifico. No, vaya al voir, identifique las credenciales, que le enseñe las credenciales, que le enseñe los adiestramientos especializados en autismo. O sea, nosotros tenemos un problema también con la educación en estos días, que en muchos lugares tú vas, coges un curso y inmediatamente eres el especialista y el oráculo en esta. Entonces yo he visto gente con especialidad en autismo que nunca ha visto un niño con autismo, cogió un adiestramiento, un adiestramiento de 5 horas y ya pone que es especialista en autismo en la puerta de su oficina. ¿Sabes? Hay uno de los aspectos que si yo quiero garantizar el bienestar de los menores y las menores en estos casos, es que yo tengo que interpelar a las personas que han visto a estos niños y estas niñas para identificar. Y yo quiero también que ustedes sepan que a ningún perito su ética lo obliga a estar a favor del abogado que lo contrata. Sí, y eso yo lo tengo claro en mi contrato, cuando me contratan como perito. Y muchos abogados que trabajan conmigo saben que yo le he dicho, bien te trató la trabajadora social del tribunal, porque si hubiera sido yo, tu cliente tuviera visita supervisada, y ya te estás dando fines de semana alternos. Y si fuera yo, visita supervisada. Y si yo escribo el informe, voy a poner que le den visita supervisada. Entonces, esta cosa de la integridad de los peritos, cuán íntegros son los peritos en ese proceso, y usted sabe que en muchas ocasiones hay peritos que hacen sastrería pericial. Sí. Y eso no es posible, y yo creo que ahí los abogados, el juez o la jueza en el discernimiento del peritaje de estas personas, es bien importante. Un doctor que cogió un adiestramiento en maltrato tiene más peritaje que una trabajadora social, que las hay muy buenas en el departamento de la familia, con bachillerato, pero que lleva 35 años viendo maltrato, que se ha adiestrado en esos modelos de seguridad. ¿Quién es más perito? ¿El doctor que cogió 5 horas de maltrato y va allí como perito? ¿O la compañera trabajadora, o sea, que lleva 30 años, 15 años, 25 años? Porque nosotros, el departamento de la familia puede tener 1000 cosas, pero tiene buena gente allí. Hay una gente ahí excelente que está trabajando y que hace su trabajo bien. La hay, como en todos lados, hay abogados buenos y abogados malos, hay trabajadoras sociales buenas y hay trabajadoras sociales no tan buenas, y psicólogos buenos y psicólogos no tan buenos, pero tenemos que empezar a ser un poquito cuidadosos en esos procesos, y yo creo que aquí hay una responsabilidad importante que se tiene que trabajar. Sí, en ese aspecto que, bueno, desde la perspectiva de los diversos puntos que usted ha expresado, me parece que una enseñanza, por lo menos para mí, fundamental, la base de este diálogo, es que el proceso de entrevista, valga la redundancia, es un proceso. Dentro de lo que es el mercantilismo que ustedes mencionan, está la idea de que yo puedo hacer una entrevista y yo mismo me programo, digamos, media hora, 1 hora, hora y media, y hay entrevistas, ¿verdad? Con ello quiero decir o significar que en efecto una entrevista quizás de 15 minutos bien estructurada, o de media hora, bien estructurada, bien fundamentada, puede ser más eficaz que una de 3 horas perdiendo el tiempo, o viceversa. Puede ser que una entrevista, dada la situación que voy a analizar, evaluar, y de la familia, el contexto de esa persona, de ese individuo, de ese ser humano, a lo mejor 3 horas no es suficiente y tengo que programar otra. Así que en ese contexto, y dentro de lo que son las técnicas de entrevista, al licenciado Burgos Pérez, que me parece que adelantó algunas de sus estrategias, ¿verdad?, para beneficio de nuestro público y de nosotros mismos. Como usted mencionaba, cómo está organizada su oficina, cuán amigable o no puede ser hacia ese menor de edad, tomando en cuenta inclusive sus diagnósticos, ¿verdad?, o su diversidad. Partiendo de ese punto de vista, pero a su vez enlazando ya la fase final de este interesante conversatorio, integrando con la responsabilidad del juez o jueza y el escenario judicial o cuasi judicial, donde ese ser humano tiene que volver a presentarse, a repetir la historia que le hizo a uno en la oficina. Me gustaría que, tomando en contexto esos aspectos, cómo complementar desde el punto de vista de entrevista en la oficina del abogado o abogada, y ya el escenario judicial o cuasi judicial con respecto al ser humano encarnado en el menor de edad. Bueno, a mí me parece fascinante escuchar profesionales de la conducta que nos den estrategias y tener este tipo de discusión, ¿verdad? Porque uno incluso sale de la escuela de Derecho, los abogados y abogadas,
los que no tenemos formación en disciplinas relacionadas con la conducta, salimos de la escuela de Derecho a veces sin realizar ni siquiera una sola entrevista, así que es un proceso que nosotros nos lanzamos a la calle a hacer entrevistas sin tener ningún conocimiento, ¿verdad? Así que lo importante es un poco recurrir a estos profesionales, recurrir a la literatura a la que ellos hacen referencia, me parece fundamental. Pero uno con la experiencia va dándose cuenta de cosas que uno va haciendo en la oficina, desde preguntarle el nombre a la persona. Partimos de la premisa de que un ser humano tiene 2 apellidos y la persona nos dice, yo soy fulana de tal, con este nombre y este apellido, y lo próximo que le decimos es, y su segundo apellido. Eso es un grave error. Ya usted ahí puede crear una barrera en esa comunicación, y lo que hizo fue preguntarle el nombre. Cuando estamos entrevistando, por ejemplo, casos de educación especial o casos donde hay niñez involucrada, viene una persona, si es una mujer, partimos de la premisa inmediatamente que es la madre. Si viene un caballero, pues partimos de la premisa de que es el padre. Entonces, lo próximo que le preguntamos a la señora que vino donde nosotros, ¿cómo se llama el papá? Pues hay formas de hacer esa pregunta. ¿Hay alguna otra persona adulta o alguna otra persona encargada de este niño o esta niña? Que puede ser desde su compañero o compañera, su esposo o esposa, o hasta el vecino o la vecina. Aquí nosotros tenemos niños y niñas que están viviendo y que sus custodios son los vecinos, que son los padrinos, las madrinas, gente que no necesariamente, incluso que no tienen regularizada desde la perspectiva legal, y eso es bien importante. Aquí siempre queremos, tráigame el papel de la custodia. Pues mire, cuidado, porque hay gente que dice, yo no quiero tener ese contacto con el tribunal para que regularice este cuidado que yo tengo de este menor, y no quiere decir que porque falte eso, ese niño o esa niña esté mal cuidada. Así estrategias en el proceso de entrevista, pero también cuestionar. Primero, que nosotros como abogados o abogadas no estamos llamados a llevar todos los casos como el cliente quiere y llega a la oficina a solicitarlo. Por ejemplo, la doctora García trae el ejemplo de las declaraciones de incapacidad. Yo he tenido casos en mi oficina donde yo he manejado a la historia jurídica, ¿verdad?, de ese niño o esa niña desde que era bebé. Y lo llevamos a la escuela, buscamos ubicación apropiada, trabajamos procesos de transición, preparación vocacional, llevamos casos para que le dieran su licencia de conducir, tiene un empleo sostenido, supervisado y demás, y de momento llegan esos adultos a mi oficina a solicitar la declaración de incapacidad con una certificación, y traigo aquí lo que dice el doctor Alicea. Nuestro Código Civil dice que la certificación tiene que ser por un facultativo médico. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga, espérate, pero este médico que lo vio una sola vez, le hace a veces en un papelito de receta, esta persona es incapaz para manejar sus bienes de su persona, y yo tengo en el expediente 15 informes de toda la vida de ese niño hechos por la doctora Moraima García? Entonces me van a decir, pero espérate, ella aquí me está hablando de una fortaleza, y que lo vio una sola vez, pero como es facultativo médico y es lo que dice el código, pues usted tiene que cuestionar, incluso poner en posición a esas personas custodias de que, mire, esto yo no lo voy a manejar. Y usted también tiene que ser íntegro en su proceso. Se ha hablado de la integridad de los peritos, pero también es importante la integridad de ese profesional del derecho, que no es meramente, bueno, pues a mí me van a pagar para que yo le lleve el caso de incapacidad. Bueno, usted tiene que velar. Óigame, cuando usted obtiene, y le adelanto, obtener una declaración de incapacidad en este país es un proceso que se ha convertido en algunas salas en un proceso sumamente laxo. En algunas es muy riguroso, pero en algunas es un proceso sumamente laxo, que usted sentó allí al doctor y después tiene MD al final de su nombre y ya lo cualificó con meramente dónde estudió medicina y cuánto tiempo lleva practicando, y esa persona es la que llega allí a testificar que esta persona no tiene capacidad para manejar sus bienes o su persona. Así que, compañeros abogados y abogadas, yo creo que es momento primero de prepararnos
exigir en nuestra formación que sea interdisciplinaria, ¿verdad? La formación de abogados y abogadas es muy centrada en el derecho, como si el derecho y la ley y la Constitución resolvieran todos los problemas que tenemos en el país. Es más, muchos de los problemas que tenemos en nuestro país lo crea el sistema de derecho, y eso puede ser objeto de otra discusión. Pero entender en ese proceso y hacerle entender al cliente que a veces lo que puede parecerle un proceso para facilitarle la vida, lo que puede ser estroncharle la vida a esa persona, que puede ser un menor de edad o puede ser ya una persona adulta, que pueda tener algún diagnóstico, pueda tener alguna situación incluso incapacitante, pero no necesariamente tenemos que satisfacer todo lo que nos llegue, y todos los casos que lleguen a la oficina no los tenemos que llevar. Y creo que la sugerencia que hacen los compañeros de tener guías de buenas prácticas, yo creo que ese es un llamado que debemos asumir aquí como al Colegio de Abogados y Abogadas, de empezar a tratar de hacer procesos interdisciplinarios, de ir elaborando guías de buenas prácticas, porque a mí me encantaría yo tener en mi oficina algún manual que yo pueda asirme de él cuando yo tengo una entrevista de estas difíciles que yo no sé qué hacer y ya tengo al cliente o la clienta ahí, o quizás prepararme antes de esa entrevista leyendo algún material o alguna literatura, y creo que ese quizás es un llamado importante para nuestro colegio. Sin lugar a dudas. No sé si tengo un minuto, Sí, adelante, de dos cosas que quisiera mencionar. Número uno, en el área de los recursos hay un trabajo extraordinario realizado por la doctora Alicia Rivero y la doctora Ivonne Romero, que es un libro que se llama Técnicas de Entrevista, que es extraordinario, tiene 2 ediciones, es en español y tiene, ¿verdad? Yo creo que es una guía extraordinaria para cualquier persona que ¿verdad? Se ve de frente a tener que hacer entrevistas a la diversidad. ¿Puedes repetir el nombre de las autoras? La doctora Alicia Rivero y la doctora Ivonne Romero, ambas puertorriqueñas, y el libro tiene una segunda edición. Yo también me comprometo con la comisión, ¿verdad?, para poder proveer varias guías que tengo, que específicamente de entrevistas guiadas para personas con impedimento intelectual o autismo, ¿verdad?, porque cada entrevista es distinta. Y traje aquí un libro que también es un documental que se ha hecho en Barcelona de jóvenes con autismo principalmente, que está dirigido a darle voz a ellos. De hecho, el documental se llama Otras Voces. Y quisiera decir 2 cosas importantes de lo que traen mis compañeros. Número uno, que el diagnóstico no le da identidad a nadie, ¿no? El diagnóstico está allí para guiar al especialista, ¿no?, a poder hacer un trabajo en la medida, ¿no?, un trabajo con unos objetivos terapéuticos particulares, pero la persona tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una historia, que cada caso es particular, así que tenemos que tomar en cuenta a nivel ético, ¿verdad?, que los diagnósticos no deben darle identidad, y muchas personas llaman a estos niños y estos jóvenes por su diagnóstico, no por su nombre, ¿no? Y este joven de este documental empieza este capítulo diciendo el inmenso esfuerzo que supone ser alguien con voz propia, ¿verdad? La dificultad, lo forzoso, lo complejo que ha sido para él y para otros. En el documental hay varias personas con autismo que hablan o no hablan, ¿no?, verbalmente, tratando de relatar su historia, porque hay alguien que les ha dado la oportunidad de relatar su forma de ser, su forma de pensar, ¿verdad?, pensando específicamente en el autismo. Así que yo creo que es bien importante, ¿no?, dar el espacio a esa voz y prepararse a nivel competente. Los psicólogos tenemos un código de ética también, donde hay un principio que habla sobre la competencia, ¿no?, y que aquellos que no tienen la competencia para poder entrevistar o para poder hacer trabajo con la población con diversidad funcional, tienen que hacer una educación continua y una formación, así que a mí me parece que eso le corresponde, ¿verdad?, a los demás profesionales en ejercer ese proceso de educación continua y de formación. Sin lugar a dudas agradecemos las aportaciones, no hemos terminado, pero sí quiero agradecer en esta etapa, ¿verdad?, las aportaciones y las ilustraciones que nos mencionan con respecto a publicaciones que son importantes, ¿verdad? O sea, el proceso. Doctora Alicea mencionaba ahorita el proceso, y usted también, ¿verdad?, el compañero Burgos de igual manera. Esto es un proceso continuo donde
uno puede salir o no necesariamente preparado, bien preparado de la universidad, uno por lo menos con las competencias mínimas se presume que uno sale, ¿verdad? Pero el proceso de práctica, sin lugar a dudas, va perfeccionando el proceso de entrevista y de discernimiento, no tan solo en la oficina, sino en los tribunales. Y me gustaría puntualizar, para ir entonces cerrando el conversatorio y luego entonces entrar en sus exhortaciones finales, desde el punto de vista del juzgador o juzgadora, que hemos atisbado, ¿verdad? Hemos hecho un acercamiento inicial a ese rol que es de vital importancia, porque el juez jueza, sea a nivel cuasi judicial o judicial, es quien toma la decisión con respecto a lo que puede ser el futuro, por lo menos inmediato, de ese ser humano. Y claro está, desde el punto de vista de responsabilidad, le aplican unos cánones un tanto muy parecidos, pero son en el contexto de ética judicial. ¿Qué impresión o qué exhortación ustedes como profesionales en cada uno de sus campos tienen a la rama judicial o a los jueces, jueces administrativos, inclusive a los funcionarios con autoridad en el gobierno, por ejemplo, o inclusive en instituciones privadas que tengan que atender o que tengamos que atender a menores de edad con respecto a lo que es ese contexto de entrevista y de toma de decisiones, donde en muchas ocasiones, no necesariamente quizás a nivel judicial, que tiene toda una estructura y un proceso, pero digamos, si yo voy al departamento de la familia o al departamento de salud, en una primera entrevista ya salgo con, ¿verdad?, con la posible etiqueta, que es el diagnóstico, o con un posible esquema o proyecto o programa de trabajo que puede inclusive determinar mi vida futura por muy buen tiempo. A mí me parece en primera instancia que debemos abandonar la noción de que los jueces o juezas, porque están en X posición en la judicatura, conocen de la materia, incluso de la materia que está en la sala en la cual fueron asignados o asignadas. Eso es un problema que tiene nuestra rama judicial. Nosotros podemos tener salas con jueces y juezas muy capaces, con un entrenamiento, incluso con bagaje en ciencias de la conducta, y uno lo nota a la hora del proceso, de la capacidad de ese juez juzgar y la forma en que corre su sala. Pero lamentablemente también nuestras salas incluso hay una noción de que el juez de familia está en la sala de familia porque está castigado dentro del proceso. Y eso es terrible, porque me parece a mí que el juez de familia de una sala de familia, o que atiende estos asuntos particulares de menores, o los jueces que están atendiendo las salas de menores, son de las personas dentro de la rama judicial que tienen sobre sus hombros una responsabilidad inmensa, y que pueden transformar la vida, incluso marcar la vida de esa persona de ahí en adelante, desde que tuvo contacto con el sistema judicial, independientemente de cuál sea el caso, que puede ser desde un caso de custodia o desde un caso de adopción, que puede ser el caso más hermoso que uno puede ver, pero usted puede marcar la vida de esa persona desde ese momento. Así que me parece que la formación de los jueces y las juezas dentro del sistema judicial o de los procesos administrativos que llevamos en distintas agencias donde se atienden asuntos de menores, esa formación es fundamental. Y en el caso donde nosotros notemos que el juez o jueza carece de esa formación o que necesita ser ilustrado, nosotros utilizar las herramientas que tenemos como abogados y abogadas, ya sea a través de prueba pericial, a través de argumentos, a través de documentos o invitaciones, alegatos que se presenten adecuadamente o planteamientos de derecho que se hagan correctamente, hacerlo porque es fundamental. Me parece que todavía, aún cuando se habla de los derechos de la niñez, cartas de derechos, convenciones, todavía los niños se ven dentro de los procesos como objetos, como cosas. No son objetos de derecho, no son sujetos de derecho. Y eso hace una gran diferencia. Incluso cuando usted note, compañero abogado o abogada, que el juez está invisibilizando a esa persona sobre la cual se centra el procedimiento, nos corresponde a nosotros como profesionales del derecho hacerle una invitación a que esa persona no es invisible, que está allí, aunque no esté físicamente en la sala. Así que incluso hay otros espacios terribles en cómo se trabaja la niñez y que podemos hablar en otros escenarios, pero por ejemplo las visitas de un niño a las cárceles en este país, me parece que eso es un asunto terrible, la forma en que se está manejando y que debemos tomar conciencia, pero obviamente no quiero salirme de la línea de esta conversación.
Pero me parece a mí que tenemos una responsabilidad muy grande, independientemente de si el juez o la jueza tiene las cualificaciones o tiene la formación particular para atender los casos. Nos corresponde a nosotros como abogados o abogadas llamar la atención y litigar los casos siempre centrados en el bienestar o en el interés óptimo de esa persona, que a fin de cuentas, no porque meramente sea nuestro cliente, incluso puede ser nuestro adversario, puede ser la parte contraria. Y por eso decía desde el principio de esta conversación, no todo se vale. Usted no puede utilizar los prejuicios, no puede utilizar el maltrato, no puede atentar contra la dignidad de un ser humano meramente por ganar un caso. Así es. Doctora Alicea. Yo quiero un poco entrar en el rol del juez, profundizar un poco en el rol del juez o la jueza, porque es un asunto que yo traigo inclusive la reflexión de mi disertación, mirando cómo se manejan asuntos que no son penales, ¿verdad? Que tienen que ver con derechos de la familia, derechos de las personas, estos casos que se litigan. Que a nivel internacional se está trayendo una necesidad de reformular el rol de la jueza y el juez en estos casos. El juez o la jueza, a mí, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la escuela de Derecho, que me decían que el derecho era rogado, a mí me daba esta cosa mala, este struggle, porque esto implica que si el juez no se le hace un planteamiento, aunque lo esté viendo, pues se tiene que quedar callado. Entonces, en esta reformulación de la figura del juez, más cuando hay niñez involucrada en los casos, que en muchas ocasiones sus voces vienen a través de las posiciones de sus padres o sus madres, que necesariamente no representan las verdaderas necesidades de ese niño o de esa niña, requieren que el juez asuma un rol diferente. La jueza tiene que asumir un rol diferente. E inclusive en muchos países, estoy hablando de Nueva Zelanda, estoy hablando de algunos países escandinavos, el juez están los abogados, pero no existe esta cosa de que estoy en el estrado, sino que se sienta en una mesa redonda. El juez puede hablar con los abogados, pero también habla directamente con las partes. Hay un equipo multidisciplinario que el juez es como un facilitador de esa mesa. Y entonces hay ya estudios científicos que dicen que este modelo judicial de litigación en asuntos que tienen que ver con necesidades necesariamente no es el mejor modelo para atender necesidades humanas. Y yo creo que nosotros y nosotras tenemos que comenzar a repensar también el escenario judicial. Y yo sé que esto va a ser un cambio de paradigma que va a tomar años. Mire, yo vengo hablando de las entrevistas forenses grabadas a la niñez desde 1999 y nosotros empezamos a hacerlas hace 2 años. Aunque era mejor práctica. ¿Por qué? Porque cuando de un profesional entrenado, tú no tienes que tener miedo en grabar la entrevista al niño, porque si tú haces la entrevista bien, lo que ese niño va a decir es lo que pasó. Y se supone que lo que está escrito tampoco tú te lo inventes, ¿sabes? Así que, y esa es la mejor práctica. Y desde que nosotros estamos grabando las entrevistas, en esos casos que nosotros grabamos, las convicciones, en los casos que tienen que hacerse, o la litigación, porque está el niño ahí hablando, inclusive no tiene que haber ni un informe, se ven mucho más rápido los casos porque no hay que esperar un año que salga un informe pericial, ahí está la grabación, y lo que se hace es un informe de hallazgos de la grabación. Un caso que nos tomaba a nosotros un año, ahora están saliendo en 2-3 semanas. Para mover los derechos de esa niñez en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que comenzar a dejarnos de ver que hay esta cosa de que esa toga, de que ese estrado, y sí, hay un aspecto de respeto a ese funcionariado judicial que es tan importante, pero esa cuestión de ego tiene que bajar para trabajar estos asuntos humanos. Y desde el nombramiento de qué persona va a atender qué sala. Estas salas donde se trabajan los casos de educación especial tienen que ser presididas por la gente más sensible de la rama judicial. Y yo he tenido casos, por ejemplo, la juez Ralat, que ya falleció en Ponce, una jueza con una sensibilidad, el juez Román en Bayamón, antes de retirarse, un juez maravilloso. Yo he tenido excelentes experiencias con juezas activas como la jueza Leslie Hernández en Bayamón, la jueza Wanda Soler, que falleció hace poco, con un grado de humanidad para trabajar estos casos, pero también he estado en salas donde desde que yo entro yo siento que la jueza o el juez odia esa sala, que está loco que el caso se acabe, que empieza a presionar a ya negociaron, pues váyanse a negociar, y si no negocian, recuerden que lo que yo voy a decir a lo mejor no le va a gustar a nadie. Entonces empieza esta cosa, como que esta incomodidad con el proceso. Así que yo creo que el poder judicial con las organizaciones profesionales
como es el colegio, yo soy a favor de la colegiación, yo presidí el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales por 7 años y medio, así que yo conozco el trabajo gremial. Las organizaciones profesionales tenemos que comenzar a trabajar con la rama judicial para cambiar el paradigma con estos casos. Hay casos, por ejemplo, que no llegan ante un juez o a una jueza, y les voy a hablar casos de custodia. Hay países donde tú tienes que ir a un mediador primero, obligatoriamente, por supuesto con unas reglas, no todos los casos van a mediación, así, si no hay unos elementos de riesgo, van a mediación. Entonces se evita, se saca, se desengancha, es la palabra que usan, es desenganchar a la gente del conflicto para enfocarnos en la resolución de problemas. Y esto es consono con la justicia restaurativa, esto es consono con la justicia terapéutica, con términos que se discuten mucho en la rama judicial, pero cuando tú vas a la acción te das cuenta que ni terapéutico ni reparativo, lo que va a permanecer es el rol de que el derecho es rogado y que aquí hay que pelear y que el mejor que actúa, yo me acuerdo de eso en una clase de litigación que me dijeron, en el tribunal el mejor que actúa es el que gana. Entonces yo dije, entonces yo debía haber estudiado en la escuela de drama y no en la escuela de derecho. Entonces ahí es que... La película Chicago es ilustrativa, me parece a mí en gran medida del tribunal como un foro donde podría prevalecer la actuación, ¿verdad? Del abogado o abogada, que conlleva a su vez otros aspectos que el compañero Burgos Pérez me parece que ha mencionado. Se vale todo, no se vale todo, hay unas reglas, se aplican, no se aplican, y la figura del juez o jueza es fundamental en ese trámite. ¿Qué hace un abogado o una abogada cuando está seguro de que se está violentando el derecho de uno de sus clientes con una determinación judicial? Cuando sabemos aquí lo costoso que son los procesos apelativos, cómo se dilatan los procesos apelativos en este país. Aquí hay unos cuestionamientos que tenemos que hacerlo. Y si no hay autocrítica, y si nosotros no ponemos el dedito en la llaga, aunque duela, vamos a continuar experimentando. Yo soy uno de los que yo me siento joven, yo tengo 48 años, pero me siento joven todavía, pero yo le digo eso a mis estudiantes, me ríen en la cara cuando digo que yo me siento joven, pero le digo eso a mis estudiantes de bachillerato y de maestría, se me ríen en la cara, que no saben lo que es un DVD, ni alquilaron películas en Blockbuster ni nada, pues se ríen en la cara. Pero yo que me siento joven todavía, pero llevo mucho tiempo trabajando, desde 1999, me frustra a veces, si yo voy a ver un sitio donde simplemente se va a dialogar y yo veo que no, yo dejo de ir porque es que me frustra de que las escuelas de planificación, las escuelas de administración pública, las escuelas de psicología en Puerto Rico, la escuela de trabajo social, nosotros tenemos un doctorado en política social que tiene análisis, y yo formo parte de esa facultad, tiene análisis de las políticas sociales de Puerto Rico con propuestas de avanzada para resolver problemas complejos en la Escuela Graduada de Trabajo Social. El primer doctorado en trabajo social de Puerto Rico, especialista en análisis de política social y administración de programas sociales. ¿Sabe? Las escuelas nuestras están llenas de tesis, de disertaciones, de escritos, de trabajo, de gente que puede ayudar a que esto se mueva. Y yo cuando veo esta cosa de que vamos a hacer el foro y se queda ahí, ya cuando me invitan la tercera vez, yo digo, no voy a perder el tiempo, porque es que, ¿sabes? Y ya yo creo que es momento de que nosotros empecemos a cambiar el paradigma de que hay que hacer cosas que realmente transformen el país, porque seguimos haciendo lo mismo que no da resultados. Y yo creo que el liderazgo en las personas que tienen que tomar decisiones en la rama judicial, el liderazgo de los colegios profesionales, de los grupos como CABE, Movimiento Amplio de Mujeres, es trascendental. Los grupos que abogan por la niñez, en los campos de educación especial, los grupos comunitarios, tienen que aportar a ese liderazgo las acciones urgentes que hacen falta para resolver los asuntos que necesita la niñez y que necesita el país. Y en ese contexto, doctora Alicea, pues una de las metas de la comisión a través de este conversatorio, el cual reiteramos nuestro agradecimiento, ¿verdad?, su participación de usted, de la doctora García, del compañero Burgos, es invitar a la reflexión a la comunidad en general y particularmente dentro del ámbito en que nos ocupa a los abogados y abogadas, ¿verdad?, la rama judicial, y a
y a la clase profesional con los profesionales a su vez que nos apoyan. Doctora García, Sí. ya para ir finalizando y a modo de cierre, nos gustaría escuchar su exposición sobre el rol del juez jueza y a su vez sus exhortaciones para que entonces de igual manera le siga el doctor Alicea y cerramos con el compañero Burgos este excelente conversatorio que siempre por falta de tiempo, ¿verdad? Pues hay que culminar. Bueno, pensaba en dos cosas, ¿verdad? Mientras escuchaba a mis compañeros. Número uno, de mi experiencia y mi trayectoria clínica y en el área pericial, yo creo que el éxito ha sido el trabajo multidisciplinario. O sea, hemos trabajado yo por más de una década, ¿verdad?, con distintos colegas, ¿no? No solamente en el área de la clínica y trabajo social, sino con abogados, abogadas, ¿verdad?, y otras áreas de subespecialidades que me han ayudado, ¿verdad?, a poder entender a ese sujeto y sus complejidades. Y obviamente en el área ¿verdad?, en el área legal, pues en el acompañamiento he hecho un trabajo por años con el licenciado, con ustedes, con el licenciado Burgos, con la licenciada Pantoja. Así que mi invitación es, y tiene que ver con un asunto de los egos, ¿no? En la medida en que ese ego no está allí, pues ese trabajo multidisciplinario posibilita el poder mirar a ese sujeto desde una mirada holística y poder trabajar a favor, ¿no?, de ello. Y el otro que pensaba, ¿no?, y esto es una frase que atesoro con mucho cariño, siempre menciono a la doctora Ángeles Acosta Rodríguez, que fue mi mentora, ¿verdad?, y tenemos una relación de trabajo y familiar de muchos años. Mi primer caso pericial, bueno, yo estaba obviamente muy nerviosa porque era la primera vez que iba al tribunal. La doctora Acosta me dijo, no te preocupes, tú vas a ir a ilustrar al juez. Y nunca voy a olvidar eso porque así fue, ¿no? Fue muy controversial, no había quizás la sensibilidad que yo esperaba, ¿verdad?, de parte en ese momento, pero fue un proceso, en efecto, de ilustrar, ¿no? Poder compartir el conocimiento que yo tenía, no solamente a nivel clínico, sino también el conocimiento que tenía de ese joven. Así que esa es mi invitación, ¿no?, desde esa perspectiva. Y como punto final, que creo que es sumamente importante, es que de este niño o esta niña que estamos hablando, este menor, recordar que no es un niño eterno, que va a crecer, que tiene que ser atendido y que tiene que ser entendido desde temprana edad, ¿verdad?, reconociendo que eventualmente se va a convertir en un adulto y que el objetivo de todos debería ser, ¿no?, que independientemente de su reto pueda ser incluido en nuestra sociedad, mirando principalmente sus fortalezas. Doctora Alicea. Yo creo que hace falta una reconceptualización de cómo hacemos las cosas, un poco cerrar lo que dije anteriormente. Una propuesta que yo he estado pensando y he compartido con muchas legisladoras y legisladores, inclusive grupos progresistas del país que trabajan asuntos, que en Puerto Rico hace falta un código de bienestar social. Y esto yo lo he compartido con delegaciones del Partido Independentista, con Victoria Ciudadana, con gente con las cuales yo, ¿verdad?, hablo y con gente, con grupos progresistas. Inclusive en esto había dejado la idea porque se la he dicho a un montón de gente y todo el mundo me ha pichado, pero estas vacaciones yo quería ir a la Sorbona y quería ir a ver las de esto, y aquello está lleno de librerías alrededor de aquel lugar. Y cuando pasé por las librerías que están cerca de la Escuela de Derecho, vi un libro que decía Código de Bienestar Social. Y yo me volví loco de nuevo con la idea, porque nosotros tenemos mucha legislación social desperdigada, y poder sentarse, esto pueden ayudar grupos estudiantes, grupos graduados, a organizar esa legislación por temas para ver inclusive qué hay sobre legislado, qué legislación hay que se contradice una con otra. Hay un montón de legislación de autismo que no se ha puesto en vigor, que dice que tiene que haber aquí, que tiene que haber allá. Entonces eso va a ayudar, número uno, a identificar la política pública, porque la codificación ayuda a organizar por tema. Según hay un código civil, qué sé yo, un código de las leyes de bienestar social en el país, dirigido a organizar esas leyes, a verlas, a ver qué hace falta por legislar, a producir los reglamentos que haya que producir para que esas leyes puedan ponerse en vigor, porque hay mucha cosa que inclusive se reclama y que está en la ley, que yo sé que los abogados lo levantan, pero no hay quien lo haga. Y a veces lo que pasa es que se le manda al Departamento de la Familia y se le da una orden al Departamento de la Familia o al Departamento de Educación
que sabemos que no tienen los recursos para trabajarlos. Entonces, ¿sabes? A fin de cuentas se va a terminar en órdenes, en multas, y no va a pasar nada a favor del bienestar de ese niño o de esa niña. No va a pasar nada porque no hay cómo implementarlo. Entonces nosotros tenemos que decir y empezar ya inclusive a hacer estudios de necesidades. ¿Dónde están las necesidades de las cosas recurrentes que pasan en los tribunales y que se ordenan, pero que no hay recursos? Porque de ahí se tienen que establecer acuerdos con las universidades. Mira, nosotros necesitamos, y esto hace poco ocurrió con nosotros en la Escuela Graduada de Trabajo Social, el Departamento de la Familia hizo un acuerdo con la Escuela Universidad de Puerto Rico. Nosotros estamos produciendo trabajadores sociales para familias. Tanto a nivel de bachillerato como a nivel de maestría, que cuando terminen van a ir a trabajar al Departamento de la Familia, por supuesto aquí con unos salarios, otras cosas, ¿verdad?, que no son las que están ahora, pero hay que comenzar a trabajar dónde están las áreas de necesidad para entonces empezar a producir esos recursos que hacen falta para atender las necesidades. Yo sé que la doctora a veces, yo me imagino que usted a veces no da abasto, ¿verdad? Y que a veces a usted le gustaría, me pasa a mí en los asuntos que yo trabajo, que no hay mucha gente que los trabaja, entonces yo los hago, yo lo que cojo son 5 casos, porque tengo otros trabajos. Entonces hay que empezar a producir también los recursos que se necesitan para atender las necesidades y que realmente, y atenderlas de manera, el ecosistema de prestación de servicios. Y con esto termino. Usted va a áreas geográficas de Puerto Rico, y ya yo para un artículo que escribí en una revista arbitral hace poco, me puse a averiguar que habían como 40 y pico de municipios donde los recursos de salud básico no están. Entonces, ¿qué pasa? Hay un acuerdo que en cada pueblo debe haber un generalista, un ginecólogo, un pediatra, un médico interno, por lo menos, ¿verdad? Y hay pueblos que no tienen esa ecología básica, un psicólogo, ¿sabes? Un psiquiatra. 40 y pico de pueblos no tienen ese ecosistema básico. Yo recuerdo una vez que yo fui a Aguadilla y di una recomendación, y el juez, que es de San Germán, un personaje, pero que está allá en Aguadilla, me dijo, se nota que usted es de la loza. Diache, ese ha sido el cartazo más duro que a mí me han dado en la vida, y de ahí yo aprendí. Me dijo, porque eso que usted está recomendando, eso no lo hay acá. ¿Qué usted quiere? ¿Que yo mande a los papás para allá, para San Juan, a coger esos servicios? Esa señora que no tiene carro. Me dio, pero yo siempre lo traigo porque yo no tengo problemas en ser autocrítico. Y el juez tenía razón. Yo estaba haciendo una recomendación desde la loza. Aquí hay áreas geográficas que no tienen nada de recursos para atender necesidades específicas. ¿Okay? Usted váyase al belt del sureste de Puerto Rico, esta área, Patillas, por allá. Hay áreas que están ciegas totalmente de servicio. Usted se va al área, mucha área montañosa, no hay quien preste servicios especializados, y eso el país tiene que responderlo, porque la prestación de servicios no solamente puede ser para San Juan, para Ponce y para Mayagüez, tiene que ser para Maricao, tiene que ser Putuado. La gente de la montaña tiene derechos a tener servicios cerca de su casa, a no tener que madrugar ese niño a las 3 de la mañana para que pueda estar a las 8 en una cita y después esperar 2 horas allá para que lo atiendan, para después regresar. Y yo creo que esa es esa cosa de dónde hacen falta los servicios en el país. Esta cosa de Family First que viene con el Departamento de la Familia, que tiene que ver con los derechos de la niñez, ya ustedes verán cuando empiecen a darle órdenes empiecen a mandar a arrestar las tesis de la familia y a darle órdenes a la secretaria, porque se requiere un ecosistema de prestación de servicios que en este momento no existe en el país. Y nosotros nos encanta legislar y nos olvidamos que la legislación necesita unos mecanismos para ponerlas en vigor, y entonces eso es lo que pasa. Hacemos política pública, pero como no tenemos analistas en política pública, gente que sepa implementar la política pública, tremenda pieza de legislación y nunca se puede poner en vigor. Para finalizar, yo tengo 2 aportaciones. La primera es que, primero, una experiencia, ¿verdad? Los casos más enriquecidos que yo he tenido son aquellos que he trabajado con equipos multidisciplinarios que incluyen componentes de las comunidades afectadas. Incluso ustedes no tienen idea las cosas que uno aprende de las comunidades y de gente que no tiene título, pero viven las violaciones de derechos, y son las que a veces nos dan las estrategias para hacer los mejores argumentos, litigio de los casos. En segundo lugar, y es una invitación a la clase de la abogacía, es no ser autómatas del derecho. Si somos autómatas del derecho
Eso no lo sustituye mañana la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, usted le mete unos hechos por aquí, le mete el derecho por otro lado y nos va a traer una conclusión. Eso no es lo que se espera de un profesional del derecho. Y lo que nunca va a sustituir la inteligencia artificial es la humanidad y la sensibilidad que uno como ser humano le puede añadir al proceso. Así que si de algo nos sirve esta invitación es a alejarnos y de construir esa forma autómata, incluso como el derecho como si fuera el único norte. A veces para poder enriquecer o para poder defender a una persona lo que tenemos que hacer es deconstruir ese sistema de derecho que oprime y que vulnera los derechos de las comunidades a las que servimos. Este servidor, que se honra en presidir la Comisión de Educación Sin Barreras siglo XXI del Colegio de Abogadas y Abogadas de Puerto Rico, se une a las recomendaciones, a las expresiones de los compañeros aquí presentes. El propósito es invitarles a la reflexión. Esperamos que la rama judicial pueda viabilizar algunas de estas excelentes ideas que se han comunicado en el día de hoy. Y de igual manera, la Comisión de Educación Sin Barreras está abierta no tan solo al público en general, sino de manera particular a los compañeros y compañeras que ejercen la profesión de la abogacía, a los estudiantes y las estudiantes de Derecho de igual manera, y a todo profesional interesado en la niñez que necesita algún tipo de apoyo, de orientación, pues estamos en la mejor disposición. Agradecemos la presencia aquí de nuestro excelente panel, el apoyo siempre de la licenciada Pantojo Oquendo y de nuestras intérpretes Evelyn y Diana. Agradecemos su atención. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Oriental Bank. Puedo devolverle lo que ha hecho por mí. Puedo ahorrar para darle a mi familia un futuro brillante. Yo puedo convertir mi nueva casa en un hogar. Gracias. Gracias. Y hacer que mi negocio siga creciendo. ¿Y estás listo para decir sí puedo? Con Oriental estás más que listo.